El hogar es lugar donde encontramos un refugio de paz y aceptación. Aunque no compartamos opiniones, nos reunimos ahí pues hay amor. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Compartimos sonrisas y alegría, nuestros sueños se vuelven realidad. Las palabras de aprecio nunca faltan si Jesús es el centro del hogar. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Tu iglesia, Señor, es la familia que nos une, alienta y da valor, de distintas naciones y colores, pero todos con una misma fe. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Bienvenidos sean, queridos hermanos. Agradecimiento hay en este día por permitirnos llegar a tu hogar por medio de la red de canales del Evangelio Eterno. En este día queremos dar la bienvenida a todos aquellos que por primera vez sintonizan, queridos hermanos, estos canales. Estamos agradecidos al Señor por su fidelidad y su misericordia. Este día estamos llevando la oración para los matrimonios. Como matrimonio, Sergio Huerta, Yolanda Huerta, Ministerio de Oración, estamos dándoles la bienvenida, queridos hermanos, porque a través del culto familiar Dios va a unificar las familias, edificar, hermano, ese hogar que posiblemente está pasando alguna necesidad o alguna tribulación. Por eso en este día, querido hermano, estamos deseando de todo corazón que al oír la voz de Dios, querido hermano, pueda ser obediente y sensible a lo que Dios demanda a través de buscar el Señor con oraciones y súplicas. Estamos dando la bienvenida a todos aquellos que en este día desean de todo corazón abrir las puertas de su hogar para que Cristo gobierne y guíe ese matrimonio, esa familia, a través del estudio de su palabra, a través de oración, a través de hacer ese altar espiritual de adoración, que es el culto familiar. Este día queremos hablar de cómo Dios demanda que en el hogar esté su presencia. Por eso, antes que nada, queremos hacer la oración para dedicar, hermano, esta familia, dedicar el matrimonio en las manos de Dios y que sea el Señor el que dirija y el que guíe, hermano, su santa palabra. Nos vamos a poner de rodillas para que en el momento que estemos pidiendo esa bendición, ahí donde te encuentras, querido hermano, lleva tu necesidad al Señor y pide que ese cerco que pedimos cada uno de nosotros de protección lo busquemos a través de invocar el nombre del Señor.
Vamos a hacer la oración en este momento. Amado Padre, aquí de rodillas humildemente nos presentamos ante ti, reconociendo tu autoridad, reconociendo tu señorío, Señor. Eres digno de adoración, de alabanza, el poder y la majestad. Te alabamos y bendecimos, Señor. Y te damos gracias, amado Padre, porque en cada momento de nuestra vida ha prometido que estarías con nosotros. Gracias te damos, Padre Celestial. Gracias te damos, Hijo de Dios. Gracias te damos, Espíritu Santo. Aquí humildemente, Señor mío, nos presentamos ante ti. Suplicamos que des gracia, Señor, para que esa oración humilde, esa oración sincera, llegue al trono de la gracia y de la misericordia. Perdónanos, Señor, porque no hacemos tu voluntad. Y muchas veces nuestro hogar sufre, Señor mío, por no obedecer lo que tú demandas. Perdónanos, Señor, y da gracias, Señor, en el arrepentimiento. Oramos por familias, oramos por este culto de adoración y te suplico que des gracia, Padre, para cada familia y cada hogar, que bendigas a nuestros hijos, a nuestros nietos. Gracias te doy, Señor, porque en este día nos vas a hablar a través de lo que tú dejaste por siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, queridos hermanos, estamos agradecidos en este día. Aquí desde Viescay, desde nuestro hogar, Sergio Huerta, Yolanda Huerta, Ministerio de Oración, estamos agradecidos al Señor. Y quisiéramos poner la base del Ministerio de Oración, la palabra de Dios, que está en el Salmo 119, 105. Dice la palabra de Dios en el Salmo 119 y versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Cuántas veces, hermano, hay tinieblas, hay oscuridad en el hogar? En vez de que habite esa luz divina que el Señor dejó desde un principio, vivimos muchas veces, hermano, en tinieblas. Por eso es tan importante que esta palabra que nos da vida, que esta palabra que trae la luz divina, porque su palabra, hermano, nos alumbra y nos indica qué camino tomar. Queremos en este día, hermano amado, hablar del culto establecido por Dios. El culto, hermano querido, que el Señor anhela en esa casa no es nuevo. Lo dejó establecido el Señor desde el principio. Desde que creó al hombre y la mujer, Dios tenía una relación personal con ellos. Dios desea tener esa comunión con el matrimonio, con la familia, porque Dios es de hogar y de familia. Por eso, hermano querido, Él desea que en tu hogar esté la presencia del Padre Celestial, de Jesucristo y de su Santo Espíritu. Por eso, oigamos lo que a través de versículos y citas bíblicas el Señor nos habla y nos muestra su plan divino para la familia. Sergio, es importante que el culto familiar es establecido por el orden de Dios, por la comunicación con Dios, y eso se llama oración y buscarlo cada día en sus principios. Amén. Así es, hermanos. En el programa anterior, en la primera parte de este tema que hemos denominado el culto familiar establecido por Dios, sentamos las bases, los principios por los cuales nuestro Dios nos lleva a nosotros como padres de hogar, como sacerdotes de hogar, como responsables de una familia, para hacer culto en torno a un altar simbólico en nuestro hogar. Vamos a recordar un poquito, hermanos, para retomar el tema de qué es lo que hemos visto por la Biblia y cómo Dios, a través del simbolismo de las imágenes, nos mostraba de alguna manera simbólica lo que representaba. Es por ello, hermanos, que vemos cómo después de la caída del hombre, Dios le da la oportunidad, hermanos, para que lo que se había roto por el pecado se volviera a unir a través de una reconciliación entre Dios y el hombre. Porque esta relación, hermanos, había sido quebrantada por el pecado. Y nunca fue la voluntad de Dios, hermanos, que la maldad entrara a la tierra. Sin en cambio, Él, en su sabiduría infinita,
hace una provisión desde el mismo cielo para que si el hombre caía, hubiera un plan de escape llamado plan de la salvación. Es por eso, hermanos, que mediante esta promesa, la del plan de la salvación, Cristo lo deja tipificado por medio de un sacrificio, de un corderito, en un altar sacrificial, donde hubo un derramamiento de sangre. Y a través de este simbolismo, nos deja a nosotros como enseñanza. Primero, que hubo un sacrificio cuando hubo pecado. Segundo, que ese sacrificio derramaba sangre. Y tercero, que el creer en la sangre del cordero inmolado de Dios, nos va a dar la salvación. Aquí en el libro de Génesis, en el capítulo 3, versículo 1, la palabra de Dios dijo, y Jehová hizo al hombre túnicas de pieles y las trajo al hombre y los vistió. El primer sacrificio, hermanos, el primer sacrificio fue instalado, fue puesto por Dios desde el mismo jardín del Edén. Amén. Y es lo que menciona la santa palabra de Dios. Dios transfirió el pecado de Adán y de Eva al Cordero, quien representaba a Cristo, nuestro Salvador. Es por ello, hermanos, que Dios establece por medio de este acto como un recordativo para el hombre, que si ellos buscaban la salvación por el pecado que habían cometido, debería de haber un derramamiento de sangre y un sustituto para el hombre. Por eso Dios, hermanos, permitió que donde entró el pecado entrara la salvación. Por eso hubo un derramamiento de sangre y hubo un sustituto para el pecado del hombre a través de este cordero. Pero la misma palabra de Dios, hermano, nos dice por qué Dios estableció este tipo de sacrificios en un altar, que eso más adelante significa el altar en la familia. En el libro de Apocalipsis nos da, hermanos, la confirmación de lo que Dios estableció y dice, el cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. O sea, como la misma palabra de Dios, hermanos, comprueba lo que fue escrito desde el principio a lo que fue escrito al final de los tiempos. Es por eso, hermanos, que este sacrificio expiatorio quedó establecido como recordativo al hombre por varios motivos. Primero, que su pecado demandaría un sustituto para la remisión de pecados. Y eso la misma palabra de Dios lo confirma. Aquí en el libro de San Juan, capítulo 10, versículo 17, la Escritura dice, hablando nuestro Señor Jesucristo, Juan 10, 17, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Juan 10, 17 lo dice muy claro. Jesús, hermanos, ofreció su vida voluntariamente. Por eso la Escritura dice, por eso yo pongo mi vida para volverla a tomar. Él fue sacrificado. Él dio su vida y murió, pero también Él resucitó. Por eso la Escritura lo dice, yo pongo mi vida en sacrificio por el pecador. Dice, pero yo la vuelvo a tomar. Es decir, en ese sacrificio Él murió, pero Él también resucitó. Entonces la misma palabra de Dios nos recuerda que a través del sacrificio que Dios había establecido en el jardín del Edén, apuntaba hacia el Cordero de Dios, porque a través del derramamiento de la sangre, ya no de animales, sino del derramamiento de la sangre del Cordero inmolado, nosotros íbamos a obtener la salvación. Ya no más sacrificios de animales. Ahora por fe nosotros creemos que la sangre de Cristo, el Cordero de Dios, nos limpia de todo pecado. Entonces, hermanos, Jesús ofreció su vida voluntariamente. Fue sacrificado, murió, pero resucitó. Pero también, hermanos, este sacrificio demandaba el derramamiento de sangre de un inocente para remisión de pecados. Aquí en el libro de Hebreos, capítulo 9, 22, la Escritura lo dice. Dice, y casi todo es purificado, según la ley, con sangre. Y sin derramamiento de sangre
no se hace remisión. La palabra de Dios, hermano, nos dice que para que el pecado, hermano, sea perdonado, tiene que haber derramamiento de sangre. Pero la misma escritura, hermano, nos dice que hay dos excepciones. Por eso dice, y casi todo es purificado. ¿Y cuáles son esas dos excepciones para que no haya derramamiento de sangre? En aquel tiempo, hermanos, cuando el pueblo de Dios peleaba en contra de las naciones paganas, ellos traían botines de lo que recuperaban. Traían metales, oro, plata, bronce y demás metales. Y esos metales, hermanos, deberían de ser purificados porque habían estado en manos paganas. Y ellos lo hacían a través de fuego. A través de fuego ponían esos metales y se purificaban. Pero también había una segunda manera de purificar las cosas. Y esto era con agua. Con agua, hermanos, ellos limpiaban su cuerpo, sus manos, sus vestiduras. Porque habían estado expuestos a la inmundicia. Y la ley decía, hermanos, que ellos no podían tocar algo inmundo sin que fueran purificados. El mismo sacerdote, hermanos, cuando entraba al templo, antes de entrar al templo a rendir su servicio con los ritos que declaraba, la ley ceremonial que tenían, afuera del templo había un lavacro y en ese lavacro ellos lavaban sus manos a manera de purificación. En síntesis, hermanos, por eso Pablo dice que casi todo es purificado según la ley con sangre. Y como lo hemos mencionado, había dos excepciones, la purificación por fuego, la purificación por sangre, por agua, y todo lo demás es purificado con sangre. Por eso nuestro pecado, hermanos, nuestro pecado es purificado con la sangre de Cristo. Así, hermanos, continuando con lo que a través del sacrificio del animalito significaba y qué es lo que implicaba para el hombre, su pecado era perdonado en el sacrificio, pero si había un arrepentimiento de las faltas, pero también un abandono de las faltas. Por eso ellos traían un corderito sin mancha, de lo más fino, de lo más puro, y sobre el corderito simbólicamente ellos transferían su pecado. Y por medio del sacrificio de ese corderito, por el derramamiento de sangre, entonces el sacerdote la metía al santuario y hacía todo el rito de purificación, pero por sangre. Y para nosotros, ¿qué significa? O sea, todo eso, hermanos, toda esa figura fue un simbolismo, porque ahora nosotros por fe creemos que el sacrificio del Cordero de Dios de Cristo nos limpia de todo pecado. Entonces ya no más de derramamiento de sangre de animales, porque nosotros por fe creemos en el derramamiento de sangre de Cristo Jesús. La misma escritura, hermanos, lo comprueba. Aquí en Primera de Juan, capítulo 1 y el versículo 9, la escritura dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Primera de Juan 1:9. Y limpiarnos de toda maldad. Aquí habla de la limpieza. Aquí habla de la purificación. Pero también en ese sacrificio y en el sacrificio por fe que nosotros hacemos, clamando a la sangre del Cordero que nos perdone nuestras faltas, debe de haber confesión de pecados. ¿Por qué? Porque en su justicia y en su fidelidad, Él nos da esa oportunidad del perdón. Es por eso, hermanos, que es importante que nosotros tengamos el conocimiento de lo que significaba el sacrificio de animales literal. Pero lo importante, hermanos, es el simbolismo, lo que representaba. Porque ahora por fe nosotros creemos que Cristo es el Cordero de Dios que limpia el pecado del mundo. Pero tenemos que cumplir con estos requisitos. Tenemos que reconocerlo, tenemos que ponernos a cuentas con Él, tenemos que abandonar el pecado y tenemos que clamar a la sangre preciosa de Cristo. ¿Y dónde está la oportunidad, hermanos, para que nosotros hagamos todo este rito simbólico en nuestro hogar? Mediante el culto en la familia. Amén. Al reunirnos, queridos hermanos, traigamos lo que dice la palabra de Dios, que el Cordero fue inmolado, que el Cordero, su sangre sagrada, fue derramada para limpiarnos.
Él, hermano, tomó toda la enfermedad, toda la maldición y la clavó en la cruz. Y Él murió por ti y por mí. Y esa sangre, querido hermano, es la sangre del pacto sagrado. Amén. Es la sangre que nos hace hijos de Dios al reconocer, al confesar su sangre sagrada. Por eso es importante, hermano, que en el culto familiar, cuando confesamos nuestros pecados, cuando nos arrepentimos, cuando los abandonamos, hermano, clamemos la preciosa sangre de Cristo Jesús. Señor, limpia mi corazón, limpia mi lengua, limpia mis labios, Señor, limpia mis ojos. Que cada área, hermano, que esté contaminada, llévala a la presencia del Señor, clamando el poder de la sangre de Cristo. Por eso el culto familiar es un símbolo de lo que el Señor dejó establecido, porque ahí tenemos el altar, ahí tenemos las ofrendas de adoración, ahí tenemos ofrendas de alabanza. Y no hablamos de un mueble, hablamos de un área espiritual, un altar, hermano, espiritual, donde el Padre y la Madre, al iniciar el día, nos unimos, hermano, a poner peticiones, súplicas, pero sobre todo a buscar cada día la protección de Dios y su bendición. Y es tan hermoso unirnos como matrimonio con los hijos, para que cada salida que llevemos traigamos la bendición del Amén. Señor. Sí, sí. Amén. Así es. Entonces, hermanos, hemos aprendido que por la comprensión de lo que significaba el sacrificio en el Antiguo Testamento, nosotros ahora, entendiendo el significado, entonces ahora nosotros lo creemos y por fe lo manifestamos, pero confesando la sangre de Cristo. Es por eso, hermanos, que desde el jardín del Edén, el Señor nos deja un principio que a través de los sacrificios en el altar se establece el culto familiar. Y la misma palabra de Dios, hermanos, confirma de cómo nosotros podemos hacer un culto de adoración a nuestro Dios, entendiendo por culto como un servicio de adoración en nuestro propio altar familiar, en nuestro hogar, en nuestra casa, porque nuestra casa, hermanos, es nuestra primera iglesia. Aquí en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 6, versículos 6 y 7, la palabra de Dios dice: y estas palabras que yo te mando hoy, hablando Moisés por dirección de Dios, dice, estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. O sea, como la misma palabra de Dios, hermanos, en función al principio que Dios había establecido de adorarlo a través de un sacrificio en un altar, nos deja, hermanos, las normas, lo que nosotros tenemos que hacer, y también nos marca las responsabilidades como sacerdotes de hogar de lo que tenemos que hacer. Y esta orden, hermanos, es un mandato, es algo que no podemos despreciar, es algo que tenemos que obedecer. Por eso la palabra de Dios nos invita, nos induce para que obedezcamos lo que el Señor nos manda. Amén. La palabra de Dios dice, estas palabras que yo te mando hoy. ¿Quién está hablando? El Señor, hermanos, el Creador del universo. Dice, estarán en tu corazón y las repetirás, pero sobre todo dice, hablarás de ellas en tu casa, en el hogar, con la familia, que es a donde ahí está el conflicto, hermanos. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe que Dios ama a la familia, que el matrimonio es sagrado para Dios. Son instituciones, hermano, que el Señor dejó en el jardín del Edén, que son sagrados. El matrimonio, la familia, es sagrada para Dios. Por eso cada día, hermano, debemos de bendecir tu familia, tu matrimonio, no despreciar, hermano, ese rito sagrado que haces en la familia. Cada día se forjan caracteres, cada día se moldea el carácter del hombre y de la mujer. Hay defectos de carácter, pero hay que vencerlos, hay que pedir a Dios, Señor, ayúdame para que cambie mi temperamento, el carácter posiblemente es un carácter agresivo, violento. Pedir al Señor cada día, hermanos,
y llevar, hermano, defectos de carácter a la presencia de Dios. No abrazos humanos, hermanos. Lleva ese carácter de defecto de tu esposa, de tus hijos, de tu esposo, a la presencia del Padre Celestial. Pide la ayuda divina, porque muchas veces de eso se muestra una crítica, una murmuración en la familia. Pidamos, hermano, que al hablarnos el Señor seamos sabios. Dice que esas palabras que te mando hoy, o sea, es un mandato que el Señor nos da, y no despreciemos, hermano, el hacer ese acto de amor, diciéndole, Señor, entra a mi hogar, que en esta casa, hermano, hay un altar de ofrendas de amor, de adoración a ti, a través de la oración, a través de su estudio de su palabra y a través de la alabanza, hermanos. Sobre todo, si hay faltas, pedirnos perdón unos a otros. Muchas veces decimos, no, yo no lo puedo perdonar. Perdono, pero no olvido, y eso no es el perdón de Cristo. Es un perdón, hermano, inventado por alguien, pero el perdón de Cristo es, te perdono y olvido, y vuelvo otra vez a unirme porque eres amado para mí y eres amada para mí. Pero no buscamos venganza. Pidamos al Señor que el perdón que Cristo dejó en la cruz es perdona porque no saben lo que hacen. Y Dios nos recibe nuevamente y nos da la oportunidad de que nuestro camino esté enderezado. Busquemos cada día, hermanos, la voluntad de Dios y su gracia a través de llevar, hermano, esto que está establecido por Dios, que está en su santa palabra. Así es. Entonces, para ministrar la palabra de Dios, hermanos, el culto familiar es un medio por el cual nosotros como familia lo tenemos que hacer. Lo mismo que hacían en el jardín del Edén y lo mismo que estableció Dios a través de la adoración en un altar de sacrificios, hoy mismo lo tenemos que hacer en nuestra vida, en cumplimiento a lo que Dios nos mostró de una manera literal. Nosotros ahora lo hacemos de una manera espiritual. Es por ello que este principio de adorar al Señor en torno al altar quedó establecido, y toda su descendencia, todo el linaje del hombre, hermanos, empezando desde los patriarcas antediluvianos, siguiendo con los patriarcas postdiluvianos, siguiendo, hermanos, con los profetas que Dios levantó. Todos ellos, hermanos, siguieron esta orden de Dios de buscarlo en oración a través de un altar. Vamos a presentar, hermanos, una gráfica donde podemos resumir cómo los grandes hombres de Dios obedecían al Señor y ellos hacían altares. Vamos a mencionar algunos nombres y damos la referencia bíblica. Vamos a presentar esta imagen donde vemos, hermanos, cómo Abel y Caín adoraban a través de un altar, cómo Noé también lo hizo, cómo Abraham lo hizo, Isaac, Jacob, Moisés, los hijos del pueblo de Dios, de Israel, Gedeón, Zorobabel, Samuel, Saúl, David, Salomón, Jeroboam, Ezequías. Estos solamente son algunos de los nombres, hermanos, de cómo en obediencia a lo que Dios establecía y sobre todo lo que representaba los sacrificios en los altares, estos grandes hombres de Dios, hermanos, en obediencia a lo que Dios estableció, ellos lo hacían. Ahora bien, hermanos, el sistema de sacrificios de animales tuvo una vigencia temporal hasta que se cumpliera de una manera real y específica. Es decir, el significado del tipo confrontado con el antitipo. Es decir, el tipo representa el símbolo, el sistema de sacrificios de animales, ese es el tipo. Y el antitipo, hermano, se confronta con lo que representaba el sacrificio expiatorio de Jesús en la cruz del Calvario, que es el antitipo. Es decir, el antitipo se vino a ser una realidad mostrando lo que significaba el tipo, el sacrificio de animales y el derramamiento de sangre, lo que significaba la remisión de pecados. Ese era el tipo. Y se confronta
con la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, que es el antitipo, para dar cumplimiento a lo que literalmente se hacía, pero ahora ya no es literal, ahora ya es por fe en la sangre de Cristo. Por eso, hermanos, hoy en día nosotros debemos de hacer unos sacrificios en torno a un altar de la familia familiar. Y todo es por fe, porque ya no vamos a hacer este tipo de ritos del derramamiento de sangre de animales, sino que ahora, hermanos, clamamos a la sangre de Cristo, que representaba, hermanos, la remisión de los pecados. Amén. Aquí en el libro de 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 24, si presentamos la siguiente imagen, el siguiente slide, la palabra de Dios nos dice, 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 24, ¿quién llevó él mismo nuestros pecados? ¿Hablando de quién? Hablando de Jesús, en su cuerpo, sobre el madero, para que nosotros, siendo muertos a los pecados, vivamos a la justicia por la herida de la cual había sido sanado. Es decir, hermanos, el Señor llevó nuestros pecados, llevó nuestras faltas sobre el madero. Aquí el apóstol Pablo, hermanos, presenta a la cruz como un símbolo o como una realidad simbolizada por los altares. O sea, le da esa simbología Pedro. O sea, él veía la cruz como un altar de sacrificios, en cumplimiento a lo que se hacía en el Antiguo Testamento, un altar de holocaustos. Y en ese altar de holocaustos, hermanos, si lo volvemos a repetir, en ese altar de holocaustos había derramamiento de sangre. Eso representaba, hermanos, que nuestro pecado tenía que ser lavado por medio de alguien inocente que cargaba con nuestra falta. En ese entonces simbolizaba por el corderito. Pero en el caso de Cristo, hermanos, nosotros por fe creemos que la sangre de Cristo, del cordero inmolado, nos limpia de todo pecado. Por eso Pedro lo presenta de esa manera. El pecado, hermanos, fue adjudicado a Cristo para que la justicia, hermanos, fuera adjudicada al pecador arrepentido. O sea, Cristo toma nuestros pecados, aunque Él no pecó, pero toma los pecados de usted, se le adjudican a Él, esa es la justicia imputada. Y Él en su misericordia, hermanos, y nosotros por fe nos arrepentimos de nuestras faltas. Y ahí es donde Él nos da de su justicia. Porque por medio de la justificación de la fe, hermanos, nosotros creemos que ese sacrificio expiatorio de Cristo costó sangre. Y esa sangre, hermanos, es la que nos redime, es la que nos perdona de todas nuestras faltas. Aquí en la cruz del Calvario, hermanos, se cumple el término de los sacrificios de animales. Ahí termina. Cristo clavó ahí en la cruz, hermanos, como lo dice más adelante Pablo en Colosenses, dice que hay clavó los decretos que estaban en nuestra contra, y se estaba refiriendo a este tipo de servicios, a este tipo de actos religiosos a través del sacrificio de animales. Ahí termina la cruz del Calvario, porque Cristo, el Cordero inmolado, viene a cumplir con lo que representaba ese tipo. Es por eso, hermanos, que ahora mediante la fe del creyente, declarando que la sangre de Cristo nos limpia y nos libera de todo mal. Pero usted se preguntará, bueno, terminó el ciclo, la época de los sacrificios literales, pero entonces ahora, ¿qué tipo de sacrificio nosotros vamos a ofrendar en el altar familiar? Bueno, pues la palabra de Dios nos dice que son sacrificios espirituales. Y precisamente de eso vamos a hablar, hermanos, de lo que representaban en cumplimiento al simbolismo del Antiguo Testamento, lo que representan ahora los sacrificios espirituales. Estos, hermanos, se da una ofrenda a través de los sacrificios a Dios. Así como se ofrendaba a la sangre del animal, ahora nosotros vamos a ofrendar sacrificios espirituales, pero en adoración.
Son sacrificios, hermanos, que la misma palabra de Dios nos los dice. Aquí en el Salmo 51 y el versículo 16 y 17, la palabra de Dios dice, porque no quiere sacrificio, hablando el salmista, que yo no daría, porque ya había comprendido que el derramamiento de la sangre de los animales, hermanos, ya era un requisito, que ya había perdido el simbolismo que representaba. Por eso la Escritura lo habla y lo dice. Dice, porque no quiere sacrificio que yo no daría. Dice, no quieres holocaustos, porque ellos habían hecho de esos sacrificios, hermanos, una carga, un rito que ya no representaba lo que Jesús quería que entendieran. Ahora los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, que no despreciarás tú, oh Dios. Los sacrificios que Dios aprueba hoy en día, hermanos, son este tipo de sacrificios. El espíritu quebrantado, es decir, el espíritu, hermanos, que se duele por el dolor. Por eso nosotros nos sentimos quebrantados en nuestro corazón cuando reconocemos que hemos ofendido a Dios y a nuestro prójimo. Cuando hemos recibido el perdón de Dios, hermanos, entonces es cuando hemos depositado nuestras faltas con un corazón quebrantado. Dios nos restaura, hermanos, y Dios nos lleva al gozo y a la paz. Entonces el culto familiar, como nos da la oportunidad para que nos juntemos en oración y que traigamos y depositemos todas nuestras cargas como miembros de familia, ya sea los hijos, los padres, y que hagamos oraciones de arrepentimiento para pedir perdón y para poner a cuentas con Dios. Amén. Es tan hermoso cuando nos unimos en oración, con ese corazón humillado, con ese corazón quebrantado, reconociendo que el pecado domina en nosotros y que sin él no podemos hacer nada. Porque muchas veces en el hogar se luchan batallas y estamos, hermano, en un dilema cuando vemos que la situación es difícil en la familia. Y cuando buscamos la presencia del Señor viene una paz que sobrepasa nuestro entendimiento, porque esa carga que dejamos, que estamos llevando cada día, la depositamos en las manos de Dios. Y a través, hermano, de reconocerlo, de confesar esa sangre, de darle al Señor el lugar en el hogar, hermano, vendrá la paz en tu corazón. Cristo, al presentar al Padre Celestial el incensario, lleva ahí su justicia divina, hermano. Lleva ahí sus méritos por los cuales Él murió por ti, por mí. La oración, hermano, que se hace en esos momentos de oración, en ese hogar, hermano, no es por nosotros, es por los méritos de Cristo. El Padre Celestial va a oír esas súplicas, porque va a ver en el incensario, querido hermano, al presentarlo Cristo al Padre, diciéndole, aquí está mi sangre, aquí están mis méritos, y estoy suplicando por esta familia. Estoy orando porque ellos se han acercado. Ellos están buscando, ellos tienen confianza en mí. Y eso hace la fe de cada uno de nosotros. Porque cuando oramos, hermano, hazlo con fe. Visualiza a Cristo que está dominando tu hogar, que está gobernando esa casa, que está tratando con el corazón de cada uno de nosotros. Que pidamos cada día la bendición del Señor. Que en este día, al iniciar tu día, al comenzar tu actividad, ya sea tu escuela, tu trabajo, actividades, hermanos, salgas con la bendición de Dios. Lleves una bendición, una paz. No vayas enojado, no vayas dividido, no vayas abrumado, hermano, porque vas a tener un día fastidioso. Al contrario, sal con la bendición de Dios. Si hay falta de amor, reconcíliate primero con Dios y luego con tu prójimo, para que esa bendición se derrame, hermano, a través de buscar ese altar de adoración que solamente lo muestra Cristo en su palabra. Sacrificios ni holocaustos no quiero, dice el Señor. Un corazón humillado, un corazón que se humilla ante la presencia de Dios, reconociendo su poder, su autoridad. Yo no lo voy a poder hacer, Señor, pero tú sí vas a cambiar actitudes. Tú sí me vas a ayudar en mi familia. Como madre, como padre, necesitamos la unción del Espíritu Santo para llevar un hogar establecido por Dios. Entonces, hay muchos beneficios, hermanos, por los cuales nosotros debemos de hacer el culto en la familia. Otro sacrificio espiritual que Dios aprueba, hermanos,
es nuestro propio cuerpo como sacrificio vivo. Aquí en el libro de Romanos, en el capítulo 12 y el versículo 1, la palabra de Dios lo dice. Así que, hermanos, hablando el apóstol, dice, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El creyente, hermanos, que ha sido justificado por la fe en Jesús, ha sido restaurado y por lo tanto debe de vivir una vida de pureza y de santidad. La justificación por la fe no solo significa perdón de pecados, sino también una vida nueva que incluye santificación, justificación, transformación y reconciliación. El vivir de esta manera se entiende la exhortación que el apóstol Pablo nos hace de presentar nuestros cuerpos en un sacrificio vivo que agraden al Señor. Esta es otra manera de ofrecer sacrificios espirituales a nuestro Señor. Pero Pablo, hermanos, también lo predicaba. Los sacrificios vivos, espirituales que debemos de presentar a Dios, Pablo los predicaba. Aquí en el libro de Efesios, en el capítulo 5, en el versículo 1 y 2, la Escritura dice, sed pues imitadores de Dios, como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Cristo, hermanos, mostró su amor al sacrificarse por nosotros. Y al ser amados por Dios, nosotros debemos de vivir una vida en una atmósfera de Dios, adquirir el carácter de Dios que es el amor. Por amor, hermanos, dio su vida. Por amor derramó su sangre. Por amor pagó por nuestros pecados. Nosotros, ¿cómo le debemos de corresponder? En esa misma atmósfera del amor. Estos son los sacrificios, hermanos, porque la misma palabra de Dios lo dice. Así como por vosotros ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. El sacrificio de Dios, hermanos, al Padre le dolió porque era el Hijo. Pero cuando Él se entregó, hermanos, por nosotros, dice que ese sacrificio Él lo percibió como un olor fragante. ¿Por qué? Porque Él sabía que a través de su vida iba a rescatar a muchos. Pero también Él sabía que lo iba a resucitar y que lo iba a restablecer en su gloria santa. Y ese, hermanos, esa es la promesa para usted y para mí. Entonces aquí podemos notar la importancia del culto familiar en medio de nuestro hogar, ofreciendo sacrificios espirituales. Aquí en el libro de Hebreos, en el capítulo 13, el versículo 15, la palabra de Dios también nos dice que otro tipo de sacrificios espirituales nosotros debemos de profesar y de hacerle a Dios. Hebreos 13, 15, la palabra de Dios dice, así que ofrezcamos, la palabra de Dios dice, por medio de Él, a Dios siempre sacrificios de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. En virtud, hermanos, del sacrificio de Cristo, deberíamos ofrecer un sacrificio continuo en alabanza. Y la define de una manera, hermanos, hermosa y bella, manifestando que el tener un espíritu de alabanza en sacrificio a Dios significa un fruto de labios que confiesan su nombre. Y si dice fruto de labios, hermanos, es porque da ese fruto de algo que permanece en su corazón, el amor, del que hablábamos hace un rato. Cuando usted tiene amor, hermanos, por Dios, el amor por su prójimo, el amor por su vida, usted ofrece sacrificios en alabanza a Dios, que ese es nuestro culto, que con nuestro razonamiento tenemos que dar. Esta es otra manera, hermanos, de hacer sacrificios a Dios a través de cánticos de adoración, cánticos de alabanzas, de gratitud, cánticos de arrepentimiento. Diferentes tipos de cánticos, hermanos, que llenen nuestro corazón y que muestren el sacrificio de Dios
y que nosotros lo manifestamos a través del fruto de nuestros labios. Amén. Otra manera, hermanos, de expresar sacrificios espirituales son a través de las ofrendas voluntarias. Aquí la palabra de Dios, hermano, nos muestra cómo el hacer bien a otros nos muestra un tipo de sacrificios que Dios aprueba, que es un sacrificio agradable a Dios cuando nosotros, hermanos, damos nuestras ofrendas voluntarias para nuestro Dios y para nuestro prójimo. Aquí en el libro de Filipenses, en el capítulo 4 y el versículo número 18, la escritura lo dice. Hablando el apóstol dice, pero todo lo he recibido, hablando Pablo, y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Recordemos, hermanos, que cuando Pablo manifestó esta carta a la iglesia de Filipos, él estaba en la cárcel. La iglesia de Filipos, hermanos, quería a Pablo, amaba a Pablo, porque era un digno representante de Cristo. Y ellos, hermanos, en sacrificio agradable a Dios, le mandaban ofrendas. Pero Pablo manifiesta, dice que tenía mucho, que tenía abundancia, porque había recibido a través de este siervo Epafrodito lo que le enviaban. Y él la recibía, hermanos, como un olor fragante, porque era un sacrificio acepto, agradable delante de Dios. Todas nuestras ofrendas voluntarias, hermanos, para el necesitado, para la misma iglesia, el proveer en nuestro hogar, el tener definido, hermanos, que lo que nos da Dios no es nuestro, sino que es de Él. Y para que Dios nos bendiga debemos de bendecir. Ellos lo hacían voluntariamente. Y Dios veía ese tipo de sacrificios, hermanos, que eran aceptos. Pero no está hablando de un sacrificio, hermano, que nos tengamos que despojar de algo para dar. No, está hablando de lo que representaba el sacrificio. El sacrificio, hermano, representaba la fe en Jesús, creer en Jesús. Y si Dios y si Jesús tiene el carácter de amor, nosotros debemos de ser amorosos con los que lo necesitan. Por eso Pablo dice que este tipo de sacrificios eran sacrificios aceptos y que a Dios le agradaban en su presencia. Aquí en 1 Pedro, en el capítulo 2 y el versículo número 5, el apóstol Pedro escribe lo siguiente, dice, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Cada creyente, hermanos, usted y yo como varones, como jefes de hogar, somos sacerdotes que Dios estableció para llevar un culto a nuestro hogar. Y el apóstol nos compara como piedras vivas. O sea, las piedras vivas, hermanos, representan que cada creyente es una piedra viva en el templo de Dios. Es decir, que estamos unidos con Dios. Todos nosotros como creyentes, hermanos, somos piedras que hacemos el templo de Dios espiritual. Eso es lo que Pedro nos está diciendo. Nadie, hermanos, puede vivir una vida santa sin una íntima unión con Dios. Por eso todos somos, hermanos, parte de un mismo cuerpo de Cristo, porque todos estamos unidos en una misma fe, en un mismo propósito. Todos ofrecemos a Dios y debemos de ofrecer sacrificios espirituales, porque tenemos esa unidad donde usted y yo hacemos el templo del Dios viviente, pero no nos referimos a la iglesia. Bueno, nos referimos a la iglesia, pero la prioridad, hermanos, está en el hogar. En el hogar, hermanos, es donde se establece la primera iglesia. Es donde la unidad entre los miembros de la familia debe de existir porque estamos unidos con Cristo. Es por eso, hermanos, que el apóstol aquí nos dice que nosotros somos sacerdocio santo. El sacerdocio, hermanos, que Dios nos manda
es como responsables para ejercer los ritos sagrados en el hogar. Aquí en el libro de Éxodo, en el capítulo 19 y el versículo 6, el Jesús nos da una promesa como hijos redimidos de Dios. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. A los hijos de Israel en aquel tiempo. Pero nos está hablando a los hijos de Israel espiritual, que somos usted y yo. Por lo tanto, el Señor, hermanos, ha establecido un plan a los redimidos para que seamos un linaje real. Es decir, somos una realeza delante de Dios. Porque en medio de un mundo malo, nosotros, hermanos, somos reyes morales, somos reyes espirituales, porque debemos de prevalecer sobre el pecado. Por eso está la promesa. Vosotros me seréis un reino, porque somos de la realeza, del linaje de Dios. Pero también luego dice de sacerdotes. Es decir, debemos de fungir como sacerdotes. ¿Y qué es un sacerdote? Bueno, ya lo comentamos. El que ejerce los ritos sagrados, ese es un sacerdote. En las iglesias, hermanos, son los ministros ordenados. Pero en el hogar, ¿quiénes son los sacerdotes? En el hogar es el jefe de la familia. En el hogar es el padre de la familia. Es decir, usted y yo. Ahí somos los sacerdotes que Dios estableció para ejercer los sacrificios, ahora espirituales, en nuestro hogar. Ahí vemos la importancia, hermanos, del altar familiar. Ahí vemos, hermanos, qué tipo de sacrificios tenemos que hacer, que son los sacrificios espirituales, ya hemos mencionado algunos, pero también quién los debe de llevar. La Escritura dice que es el padre de la familia, que es el varón, que es el jefe del hogar, quien debe de ejercer ese tipo de sacrificios espirituales. ¿Y en qué consisten los sacrificios espirituales? Bueno, ya lo hemos comentado y lo tenemos que volver a repetir: sacrificios de alabanza, sacrificios de adoración, sacrificios de oración, la lectura de la palabra, la unidad en la familia. De eso se trata el culto familiar. Es por eso, hermanos, que hemos tratado de dar la importancia a los sacrificios en el Antiguo Testamento, desde el Edén, lo que significaba. Porque entendiendo el significado de ese tipo de sacrificios, ahora, hermanos, los sacrificios espirituales que nosotros debemos de dar se confirman. El tipo, hermanos, se confronta con el antitipo. La sangre que representaba el pecado de los animales, ahora representa la sangre del Cordero de Dios que nos limpia de los pecados. El altar de sacrificios, hermanos, ya no son holocaustos que Dios ya no recibe, sino que ahora ya son los sacrificios espirituales, las oraciones de los santos que suben con olor fragante, y lo dice en Apocalipsis, por medio del incienso que Dios recibe en olor grato y agradable. Insistimos, hermanos, que los sacrificios espirituales en torno a un altar familiar deben de ser manifestados de una manera íntima. Y por último, hermanos, leemos lo que la Escritura nos dice aquí en el libro de San Juan, capítulo 4, versículo 22 al 24. Mas la hora viene, hablando Jesús, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Amén. Adorémosle, hermanos, en torno al altar, al culto familiar a nuestro Señor, y que todo nuestro ser, nuestra alma, nuestro espíritu estén en armonía, en agradar a Dios. Vamos a orar, vamos a pedir al Señor, hermanos, que ponga en nuestro corazón, por lo que hemos leído, la comprensión de la importancia que significa el culto familiar que Dios estableció en figura desde el jardín del Edén, pero que ahora ya no es la figura, ya es el cumplimiento de lo que significaba
tenemos que hacer, debemos de hacer, porque es un mandato de Dios, de hacer un culto dentro de la familia. Vamos a orar, hermano. Amado Padre, aquí de rodillas humildemente hemos oído tu voz, Señor mío. Ayúdanos, Señor, a tener sensibilidad en nuestro corazón para ser obediente a tus principios. Te rogamos humildemente, Señor, que des gracia, que se aparte ese tiempo de adoración, ese tiempo del estudio de tu palabra, que des gracia en la oración que se eleva en ese altar de adoración. Te suplico, amado Padre, por los padres, por las familias. Te suplico por el sacerdote del hogar. Da gracia, Padre, para que esté santificado en tu palabra. Da gracia a esa madre. Da gracia, Señor, a los hijos. Oramos, amado Padre, para que tú bendigas la familia. Tú bendiga el matrimonio, Señor, que fue sagrado y es sagrado para ti. Te pido una bendición para los hogares, especialmente los que están pasando división. Estorba al enemigo, Señor, y edifica el hogar. Te ruego, amado Dios, que perdones la falta y que des gracia en tu bendición. Todos estos favores, amado Padre, los suplico en los sagrados méritos de Cristo Jesús, a quien reciba la gloria, alabanza y el honor por la eternidad. Amén, amén. Amén, queridos hermanos. Agradecimiento hay, que la paz del Señor esté en tu matrimonio, en tu hogar, y que Dios dé su bendición. Amén.